Del siguiente, pues los artefactos que se generan. El primero de estos, pues los artefactos básicamente son unos factores que según las estructuras que se estén evaluando se pueden generar y estos hacen que se perturbe la interpretación de la ecografía y en este caso vamos a hablar de la reverberación, que es básicamente cuando los ecos que se devuelven, que son generados por el tejido que estamos valorando, interaccionan como erróneamente con el transductor y esto genera como unas líneas que son blanquitas que se pueden ver en este caso es una vejiga que es anecoica y acá se puede ver como unas líneas hiperecoicas que son el reflejo de esta interacción entre los ecos que se están devolviendo y, y el transductor que está generando los ecos. Del siguiente es el refuerzo acústico posterior, que también ocurre en líquidos, o sea, digamos, en líquidos, que ya sea quiste, vesícula biliar, vejiga, y esto ocurre porque como este líquido no genera ecos per se, entonces hace que por así decirlo, la intensidad del ultrasonido se permanezca y se genere y ahí interactúe y forme esa sombrita más hiperecoica detrás de estas estructuras líquidas. De la siguiente, pues ya como lo había comentado anteriormente, que es la sombra acústica posterior, que se produce cuando el ultrasonido interactúa con estructuras más densas tipo vesícula, cálculos, litos, calcificaciones, y esto genera pues que se genere una sombra, ya que el ultrasonido no va a seguir continuando eh, y no va a interactuar con el tejido que está detrás de estos litos, de estas estructuras calcificadas. De la siguiente es el efecto de refracción, que es básicamente cuando también en una estructura anecoica o usualmente líquida, que el haz de ultrasonido incide tangencialmente en la superficie y eh, al incidir de esta manera sufre unos fenómenos de refracción y dispersión que pues básicamente generan una sombra marginal y esto también nos puede alterar en la interpretación de la ecografía. Y la siguiente es el ejemplo de la imagen en espejo, que es básicamente cuando el haz de ultrasonido no incide de manera recta, entonces estos con unas estructuras que están por así decirlo, como en diferentes ángulos o también que están en movimiento, pueden generar imágenes falsas y como en este caso generan como una imagen en espejo que, eh, que es a causa, por así decirlo, del diafragma y eso ocurre cuando eh, no siguen en trayectos rectos, por así decirlo. Entonces, como no se genera, no vuelven del mismo ángulo al transductor, falsea la imagen y genera una imagen falsa, básicamente. Ahí sí la siguiente, porfis, que es la anisotropía, que ocurre principalmente en tendones, y es que eh, como se observe ecoicamente, eh, el eco que genera este tendón principalmente va a cambiar según el ángulo de incidencia en el que llega el ultrasonido, el haz de ultrasonido. Entonces acá como podemos ver en la primera imagen, está básicamente a 90 grados y se ve hiperecoico. Sin embargo, cuando ya alteramos el ángulo de incidencia del ultrasonido, de las del ultrasonido, ahí ya podemos ver que hay una diferencia en el eco que se genera y pues ahí nos puede alterar, por así decirlo, la interpretación del- de la ecografía. Del efecto Doppler,
como le había comentado un poquito anteriormente, es gracias al movimiento de la sangre, que es básicamente los hematíes que actúan como reflectores, y estos, eh, según el movimiento y o sea, la velocidad y y la diferencia del flujo que estos tienen, también el ángulo del ultrasonido que interactúa con estos hematíes y la dirección del flujo que estos tienen, generan unas diferencias en en el eco, y estos son interpretados de maneras distintas, como ya lo vimos anteriormente, y nos permiten básicamente evaluar el movimiento y la velocidad del flujo de estos vasos. Entonces hay unas características especiales, que es el Doppler continuo, el Doppler pulsado y el Doppler color, que es que ya lo comentamos anteriormente. Entonces, de la emisión continua, básicamente los transductores tienen eh, emite la señal continuamente, y al mismo tiempo tiene la capacidad de recibir así continuamente, así como lo está generando, también lo está recibiendo al mismo tiempo, los ecos generados, y estos permiten pues medir las velocidades altas. Sin embargo, no nos permiten identificar la posición ni la profundidad del vaso, porque no le da como el tiempo para que el eco se devuelva y se pueda, de que el eco se devuelva de las estructuras más profundas, y eso se ha interpretado por el ecógrafo y nos dé la distancia aproximada de esta estructura que está en movimiento. En cambio, las emisiones pulsadas tienen un disco que está generando los ultrasonidos, y al mismo tiempo permite que, que le da un tiempo para que el eco que se generó por el tejido se devuelva y sea recibido y pues sea interpretado. Entonces, esto nos permite, tiene una particularidad bastante importante, que es el que nos permite hacer discriminaciones espaciales. Entonces, podemos identificar cuál es la estructura que se está en movimiento, y a qué profundidad también está. Y los sistemas que ya les había comentado, el Doppler color, el Doppler power y el Doppler espectral, están basados en emisión pulsada. El del transmisor, pues, ya como le había comentado, pues, este genera unos diferentes voltajes, en el que le manda señales a los cristales pies eléctricos, y estos son los que generan los haces de ultrasonido, y así controlando estos diferentes voltajes precisamente y espaciadamente, de tal manera en que se permita eh, que el eco devuelva y sea interpretado adecuadamente. Esto nos permite pues unas valoraciones ecográficas bastante importantes de las frecuencias de repeticiones. Están entre 1 a 10 kHz, y el intervalo entre pulsos que se genera para que le envían a los pies eléctricos está entre 0,1 y 1 milisegundos entre los pulsos. Hablando un poquito más general de las características de un ecógrafo, pues como todos los conocemos, son un producto sanitario, electromédico, y pues la utilidad es tanto diagnóstica como terapéutica, y se utiliza pues de los principios que ya mi compañera Valeria había comentado, eh, para generar imágenes ecográficas y pues hacer eh, diagnóstico. Diagnóstico o medidas terapéuticas. Y algo importante es que estos como no generan radiaciones, pues son casi inocuas para para los pacientes. Entonces, estos son generados tienen como unas unidades básicas, que es el computador y los monitores. En la siguiente, como podemos ver, los monitores que están anclados usualmente en la parte superior de los ecógrafos. Sin embargo, pues hay distintos ecógrafos, hay unos más pequeñitos, hay unos incluso que son solo los transductores. Uno los puede unir
a los celulares y a partir de ahí hacer ecografía como más rápida y es utilizada como en servicios de unidades de cuidado intensivo, cardiólogos y demás. Entonces, acá hablando un poquito más de este ecógrafo de consola, pues como les comentaba, tenía el monitor, tenía el set de transductores, también pues el panel de control, el computador, también unas conexiones a los transductores que es bastante importante y los sistemas de desplazamiento, aunque pues varios no tienen de esto, pero pues como familiarizarnos con el equipo. De la siguiente imagen podemos ver pues básicamente el teclado de varios equipos de ecografía. Entonces el primero, acá en el botoncito 1 es el encendido y apagado, así como familiarizándonos un poquito. El 2 es el compensación temporal de ganancia, los botoncitos que les había comentado para mejorar o no la imagen de las estructuras profundas que estamos evaluando. También el 3, hay uno en el botoncito 3, uno diligencia la información de los pacientes o del estudio que está realizando. En el 4 están los diferentes métodos ecográficos, pues que ya les había comentado, el modo A, el modo B, el modo Doppler, en general. En el 5 se pueden ver los métodos especiales y en estos, pues, digamos, puede ser en las ondas continuas, también hay unos modos, un poquito, literalmente como el nombre lo dice, unos métodos más especiales que son eh, imágenes armónicas de tejido y otras variantes que son un poquito como más como de explicar y pues esto no es lo básico de la ecografía. El 6 de los presets, que son unos preajustes que uno puede acceder según el tejido que esté valorando y según el estudio que vaya a realizar. Ahí nos permite tener como una caja de medidas que uno puede realizar según el órgano o estructura que está valorando. El 7 pues los informes que uno genera. En el 8 pues obviamente todo el mando, el ratón, las funciones de marcado, también hay unos botones especiales para hacer más asequible la medición y el cálculo que vayamos a realizar. En el 9 la profundidad del zoom. Eh, en el 10 hay algunos que tienen divisiones de pantalla, que es para hacer comparativas de imágenes. El 11 es el freeze, que es el congelado, y que nos permite también hacer las grabaciones de fotos de las imágenes generadas. El 13, configuración general del ecógrafo, pues el 14, obviamente, el teclado, y el 15, las funciones de la pantalla per se. Del almacenamiento, pues hay unos formatos PACS, que es el Picture Archiving and Communication System, que es básicamente en el sistema local del ecógrafo como el formato en el que graba las imágenes generadas. Y también hay otras, obviamente, que se puede conectar, como es un computador, básicamente se puede conectar a impresoras o a sistemas en la nube en el que se pueden guardar también las imágenes o se pueden imprimir si está conectado a alguna impresora, un papel fotográfico o papel normal.